que era el que no pudo estar hoy. Ahora, entonces empezamos analizando Gálatas. Fíjense, vamos a empezar acá. Tenemos Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, etc. Vamos a seguir este orden. Empezamos por Gálatas. Y una vez que entendemos Gálatas y lo estamos poniendo en el contexto de la ley, que habíamos empezado a estudiar en Romanos, nos saltamos directamente a Gálatas, vamos a tratar de entender claramente a qué se refiere Pablo, porque cuando vamos poniendo línea sobre línea todo y conocemos lo que dice en otras cartas, es claro lo que dice. Y tenemos que saberlo para poder mostrarle al pueblo que está en medio de las iglesias caídas cuál es la verdad. Y eso es, en cuanto al Evangelio, lo podemos encontrar aquí. Entonces, Pablo empieza hablándole en Gálatas 1 a los hermanos de Galacia. ¿Por qué? Y está preocupado, porque les dice que se están apartando del verdadero Evangelio. Y eso es a consecuencia de que habían ido a ellos algunos judíos de Jerusalén. ¿Qué había pasado en Jerusalén? En Jerusalén habían entrado algunos fariseos que, como los lobos vendrían a nosotros vestidos de ovejas, se habían mezclado con la iglesia primitiva, y el objetivo de ellos era hacerlos volverse atrás. O sea, transformarlos, porque seguían siendo judíos, pero llevarlos de vuelta a la tradición judía y negar el evangelio. O sea, llevarlos de vuelta solamente a la letra de la ley, negando el evangelio, negando la promesa de Dios que estaba también en la ley, de empezar a circuncidar su pueblo en la mente y el corazón, y que también esa bendición estaría disponible a todos los gentiles. Entonces ellos querían negar eso porque estaban preocupados más que nada por su nación. Era una posición política. Entonces querían fortalecer la nación judía y querían que todos los cristianos se circunciden para que haya más judíos, o sea, para que el judaísmo crezca, pero no solamente justamente no haya cristianos que sean circuncidados al corazón, sino querían que sean circuncidados en la carne. O sea, querían políticamente crecer. Entonces había un conflicto ahí. Y ese conflicto se manifestó en la iglesia, porque como estos, digamos, fariseos, que eran fariseos, eran muy educados, por ahí tenían más educación que el promedio de los cristianos, y se transformaban en líderes y empezaban a buscar engañar, o mejor dicho, llevarlos hacia el judaísmo a todos, en el sentido de que se circuncidaran y se hicieran parte de la nación judía. Pero así negaban el evangelio, porque no era necesario circuncidarse en la carne. Entonces, Pablo empieza hablándole a los hermanos de Galacia, que eran gentiles y judíos, diciéndoles qué estaba pasando, o sea, y que justamente él había subido a Jerusalén para discutir con los apóstoles, pero que no había aprendido de ellos, sino que desde cuando Jesús lo llamó, él mismo le enseñó cuál era el evangelio. Y después subió y se encontró con los apóstoles, está diciendo en Gálatas 1. Y en Gálatas 2 cuenta justamente, en Gálatas 1 habla de la primera vez que fue a Jerusalén, y en Gálatas 2 habla de la segunda vez que fue a Jerusalén. Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. Y esto es lo que está relatado en Hechos 14 y 15. Ahora, pero Hechos está cambiado por Roma para reflejar que ahí hubo un concilio ecuménico. Entonces dice que el primer concilio ecuménico ocurrió ahí. El segundo, en Nicea, porque quieren legalizar lo que ellos hicieron con Constantino. Entonces, para legalizar eso, se inventaron un concilio ecuménico. Pero Pablo dice que no hubo tal concilio ecuménico. Entonces niega totalmente lo que está escrito en Hechos. Entonces, ¿cuál es la verdad? Y por supuesto lo que está diciendo Pablo, porque Pablo no iba a negar lo otro. Y esta carta no fue cambiada, pero lo otro sí. Entonces ese es el tema, porque Jerónimo lo que buscó es introducir algunos conceptos, pero como no conocía bien todo, y no fue prolijo, entonces no cambió en forma coherente la Biblia. Entonces uno leyéndola se puede dar cuenta de lo que pasó. Entonces, por ejemplo, en Gálatas 2, Pablo dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y no para correr, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, no hubo un concilio, estaban todos.
No un concilio de iglesias ni nada de ese, sino habló en privado con algunos apóstoles. Y sigue diciendo, más ni a un Tito que estaba conmigo, con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea, los apóstoles sabían que la circuncisión no era obligatoria. Porque nosotros sabemos que después del año 34, cuando la iglesia fue dispersada, Dios le mostró a Pedro un sueño y vio ese lienzo con animales inmundos. Y Dios le enseñó de ese modo que no tenía que llamar inmundo a lo que él iba a santificar o a purificar. Entonces lo envió a la casa de Cornelio, que era un gentil, que para los judíos era inmundo, y Dios le estaba diciendo que él lo iba a purificar. Y Pedro le predicó el Evangelio, Cornelio y su familia creyeron. ¿Y qué pasó? Recibieron el Espíritu Santo. Y de ese modo, a Pedro y a los judíos cristianos de Jerusalén que estaban con él, Dios les mostró claramente cuál era el Evangelio. O sea, no era algo nuevo, no tenía algo que tenía que discutir. Así que cuando Pablo le predicó y les contó el Evangelio que predicaba entre los gentiles, por supuesto, todos estuvieron de acuerdo, porque no era nada nuevo. No es algo que nadie definió, no es que un concilio definió tal cosa. Dios se lo había mostrado a Pedro, a la iglesia de Jerusalén, y después a Pablo, que perseguía a la iglesia cristiana. Entonces, Tito iba con Pablo y no fue obligado a circuncidarse, no existía ese concepto, no había en ese tiempo, fíjense, un movimiento farisaico que buscara que todos se circuncidaran. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, y entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. O sea, él habló con los apóstoles y él los conocía la verdad, a pesar de que ya había infiltrados fariseos que buscaban volver a hacer que esa iglesia se volviera atrás, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. O sea, ni siquiera Pablo dice, no sometimos, o sea, no es que pusimos a votación, porque si vamos a un concilio y se vota, nos sometemos al concilio. Dice, no, o sea, Pablo predicó la verdad, y el que no cree esa verdad, dice, sea anatema, o sea, a la ley, al testimonio. No hay negociación, eso no se negocia. Y sigue diciendo, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, por supuesto, él tampoco le comunicó nada nuevo a los apóstoles, porque todos conocían lo mismo. Y sigue diciendo, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, porque Jesús mandó a Pedro y a los apóstoles quedarse en Jerusalén hasta que viera Jerusalén rodeada de ejércitos. Y sigue diciendo esto, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles, y reconociendo la gracia que a mí había sido dada a Jacobo, Cefas, o sea, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, se encontraron, nada nuevo se enseñaron, simplemente verificaron que Jesús había llegado a Pablo a la misma verdad que a ellos, y siguieron como compañeros, porque eran hermanos, no había ninguna diferencia entre ellos. Y dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. O sea, no hubo un decreto apostólico, como enseña Roma y enseñan nuestros teólogos, diciendo que los concilios de iglesia tienen autoridad para definir doctrina, porque eso es lo que hicieron en nuestra iglesia, siguiendo los pasos de Roma. Pablo dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Ahora, ¿qué pasó? Después de eso pasó un tiempo y se ve que en Jerusalén los digamos, los que eran judaizantes ganaron poder. Y entonces Pedro se achicó frente a ellos. Por eso dicen Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Ahora, ¿qué había pasado con Pedro? De vuelta, como la noche en que negó a Jesús, estaba flaqueando. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron los judíos, justamente que querían volver atrás,
y esos judíos no se juntaban con los gentiles, llamándolos inmundos. Y Dios le había mostrado claramente a Pedro que no hiciera eso. ¿Ves? Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba de los gentiles como si fuera inmundo, porque tenía miedo de los de la circuncisión. De vuelta estaba tambaleando. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, un tema delicado. Entonces, si Pablo no hubiera actuado ahí, y Pablo no se hubiera puesto a esa actitud, la iglesia de Jerusalén hubiera sido arrastrada por estos que habían entrado, por los lobitos de ese tiempo, vestidos de ovejas, ¿no? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, o sea, se paró Pablo y los amonestó. Y eso es lo que tiene que hacer el profeta Elías para el bien de sus hermanos. Y le dijo, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué significa hacerse judíos, a circuncidarse? Y dice, ese era el tema. Entonces lo retó. ¿Ves? Y después en Galatas 3, después de contar la historia, le habla a los hermanos de Galacia y les dice esto: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y ahora le empieza a decir esto solo quiero saber de vosotros. Y le habla de lo que pasó, la experiencia de ellos. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? ¿De qué ley? ¿De Moisés? ¿O por el oír con fe? ¿Por qué recibieron el Espíritu? ¿Por hacerse judíos? ¿O siendo gentiles por oír con fe? Porque habían recibido el Espíritu Santo y no se habían circuncidado, como Cornelio. Y entonces Pablo les dice, a ver, ¿qué pasó con ustedes? ¿No recibieron el Espíritu Santo? ¿No nacieron de Dios? ¿El poder de Dios no está actuando en ustedes? ¿Por qué recibieron el Espíritu Santo? ¿Por el oír con fe en el Evangelio o por circuncidarse y hacerse judío? Claramente por haber oído con fe las palabras del Evangelio. Y entonces le dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, habiendo recibido el Espíritu Santo, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Circuncidándose en la carne? Dios no te pide eso. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Entonces sigue diciendo, ahora, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, porque Dios estaba haciendo maravillas con ellos como tiene que hacerlas con nosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe en el Evangelio? Claramente, no por haberse circuncidado en la carne, porque los judíos estaban circuncidados en la carne, ninguno recibió el Evangelio salvo el que creyó al Evangelio. Perdón, ninguno recibió la promesa salvo el que creyó al Evangelio, como los gentiles, o por el oír con fe. Y ese es el tema. Entonces, el problema es que ellos tenían, y Pablo podría hablar de este modo, ¿por qué? Porque ellos habían pasado por la experiencia de recibir el Espíritu Santo. Y Pedro también. Pero por eso hay que tener en cuenta lo que es la influencia social. Porque cuando Satanás logra que la mayoría de la iglesia vaya para un lado, hay que ponerse en pie, como Pablo, frente a la mayoría. Y Pedro estaba tambaleando. Ahora, por eso esto es una enseñanza para nosotros. Y sigue siendo así. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, ¿por qué Abraham fue justo? Como leemos en Hebreos 11. Porque creyó a Dios. Él hizo lo que le pidió. Entonces, los que son de fe, los que son hijos de Dios por la fe, también son hijos de Abraham. Entonces, y sigue hablando, ahora empieza a comparar la promesa de Dios a Abraham, el pacto que Dios hizo con Abraham, diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Justamente con la ley que vino 430 años después. Y por medio de esa ley Dios se lo dio por los judíos. Pero se lo dio, como dice Pablo, como una ayuda hasta que viniera Cristo, hasta que fueran redimidos y Dios pudiera empezar a circuncidarlos en el corazón. Entonces, sigamos un poquito adelante. Entonces, en el versículo 13, Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué?
porque los judíos estaban bajo la ley y como no la habían guardado había caído la maldición de ellos. Entonces la maldición estaba sobre las tribus norte que habían sido esparcidas, había caído sobre Judá también, sobre los judíos, y a pesar de que habían vuelto, habían reedificado Jerusalén y el templo, seguían bajo la maldición. ¿Por qué? Porque las bestias romanas estaban señoreando de ellos. Ahora, Jesús redimió al pueblo judío de eso, porque le permitía salir de la esclavitud y ser hecho parte del reino de Dios. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Y sigue diciendo: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, él está diciendo, la promesa del nuevo pacto es la promesa de que Dios, que Jehová va a venir a morar a nosotros. Esa es la promesa. Y esa promesa es para los judíos y para los gentiles, porque Dios va a venir a morar a nosotros y nos va a circuncidar el corazón. Y ahora empieza a comparar los dos pactos. El pacto que Dios hizo con Abraham y con Cristo, como dice el versículo 16. Ahora bien, ahora a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como se habla de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, ahora Pablo sigue su argumento diciendo que la promesa justamente la hizo Dios ¿a quién? A Jesús, porque es el pacto hecho con Abraham y con Cristo. Ahora, si Cristo vencía, serían benditas en él todas las naciones, no solamente los judíos. Por eso Jesús murió por todos los hombres. Y entonces esto por Dios para con Cristo, ese pacto, donde le prometía que todas las naciones iban a ser benditas en él. Por eso sus hermanos iban a ser todas las naciones. La ley de Moisés, que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. O sea, la ley fue algo especial que Dios hizo con los judíos, con la descendencia de Abraham según la carne. Pero no invalida la promesa hecha a Jesús, que en él serían benditas todas las naciones, o sea, sus hermanos judíos y todos los otros hombres del mundo. Entonces, esto es lo que Pablo está diciendo. Entonces, lo importante es la promesa de Dios, circuncidaron el corazón. Entonces dice, entonces, ¿para qué sirve la ley de Moisés? Está hablando de la ley de Moisés, no los 10 mandamientos, como nuestra lección equivocadamente nuestros teólogos o no pusieron. Entonces, la ley de Moisés fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y esto es claro. Entonces, ¿qué está diciendo? Esa ley fue una ayuda para el pueblo judío. Pero una vez que Cristo vino, ya ese pueblo justamente no estaba bajo ayo. Por eso dice, la ley ha sido nuestro ayo. El ayo es como una ayuda, un tutor para el pueblo de Dios, hasta que llegara Cristo. Y entonces cuando fueran justamente redimidos y justificados por la fe, pudieran entrar al reino de Dios. Pero venida la fe, dice, ya no estamos bajo ayo. ¿Quiénes? Los judíos, porque los gentiles no estaban bajo esa ley. Pero dice, nosotros ya no estamos bajo ayo. O sea, porque el pacto ya no es ese, ahora viene el nuevo pacto. Estamos con el nuevo pacto. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a recorrer el camino del santuario. Cristo murió en el altar de sacrificio, cumpliendo todas las profecías que se tenían que cumplir de todos los sacrificios. Y a partir de ese momento se abrió un camino. ¿Y ahora qué viene? La fuente. Y el que es bautizado en esa fuente, y nace a nueva vida, nace revestido de Cristo, dice. Porque muere juntamente con Cristo y resucita con Cristo una nueva vida. Y nace revestido de Cristo, o sea, vestido con el manto de la justicia de Cristo. Y puede entrar a la casa de Dios, como si Cristo entrara en su casa, porque Cristo tenía derecho, Jesús tenía derecho de morar en la presencia de Dios. Y murió en el lugar nuestro, afuera, donde tenemos que morir nosotros, para que nosotros tengamos derecho de entrar a la casa de Dios y de nacer de Dios. Y justamente de recibir el Espíritu Santo la promesa para que Dios cumpla su obra y nos transforme en la imagen de Jesús. Por eso dice, en el nuevo pacto ya no hay judío ni griego,
No hay esclavo ni libre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dado tanto al esclavo y al libre. Porque lo importante no es la circuncisión, ni la libertad, ni es ser varón o mujer, nada. Lo importante es ser un hijo de Dios y que Dios escriba su ley en la mente del corazón, ¿no? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Porque todos son los que son bautizados en Cristo, en la fuente. Y salen ahí revestidos de Cristo y sois uno en Cristo Jesús. O sea, en la iglesia cristiana no había ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque todos estaban revestidos de Cristo. ¿eh? Estaban viviendo en lugar de Jesús. No importa lo pasado. Todos habían nacido nuevo y estaban siendo transformados por Dios a imagen de Jesús. Y entonces dice, y si vosotros sois de Cristo, ¿quién es el de Cristo? Como él dice en Romanos 8. El que nació de Dios y recibió el Espíritu de Cristo. El que no tiene Espíritu de Cristo no es de él. Ciertamente, linaje de Abraham sois. Ahora son hijos de Abraham de acuerdo a la promesa. Y no solamente hijos de Abraham, sino hijos de Dios y herederos según la promesa. Entonces, esto lo vi rápidamente acá para que tengan una idea de qué estamos hablando. Y ahora vamos y lo pueden escuchar porque lo vimos, estudiamos eso el sábado más detalladamente, comparando texto con otros capítulos. Entonces ahora vamos al capítulo 4. Y acá tienen que pararme, porque si no entienden, cualquier cosa que no entiendan, la idea de esto es que lo estudiemos para entenderlo. Entonces lo importante es que acá pregunten, o sea, si tienen que hacer 100 preguntas de un versículo, háganlas. No se queden sin preguntar, no se queden con una duda, porque la idea es tratar de entender esto. Ahora voy a ir más despacito. Vamos al capítulo 4. Entonces, y sigue hablando de justamente los dos pactos. Entonces, y vamos a detenernos donde ustedes pregunten y les parezca interesante. Sigue diciendo Pablo, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces toma un ejemplo que ellos conocían, que pasaba ese tiempo con los niños, sino que está bajo tutores. Ahora, supongamos que en ese tiempo el niño queda huérfano. ¿Y qué ponen? Tutores, hasta que ese niño sea grande. Entonces, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. En su testamento el padre dijo tal cosa, murió, y hasta ese tiempo lo puso bajo tutores y curadores. Así también vosotros. Nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces, ¿qué dice Pablo? Ahora, antes de que yo entendiese el Evangelio, estaba en esclavitud, aunque era judío, bajo los rudimentos del mundo, o sea, bajo la ley, pero bajo la letra de la ley y bajo los símbolos de la ley, sin entender lo que era el verdadero cumplimiento de la profecía. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y Dios envió a su hijo, nació de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, ¿qué pasó? Llegó el cumplimiento del tiempo, el anuncio de la profecía, y Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces el Mesías, Jesucristo hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, nació de qué? De que por tener nuestra misma carne y sangre. Y nació de mujer y nació bajo la ley, como judío, que como todos los judíos estaba bajo ayo. Entonces Jesús nació bajo ese ayo, bajo la ley de Moisés. Y tenía que cumplir la ley. Entonces, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, ¿qué pasaba? Dios, por medio de la ley de Moisés, estaba protegiendo a ese pueblo, porque era una bendición para ellos, como dice Pablo claramente, especialmente en Romanos 8 y 9. Ahora, cuando Jesús vino, también vino como uno de ellos, y tenía que cumplir toda la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, cuando Jesús redimiera a ese pueblo con su sangre, les permitiría a todos los hombres ser adoptados como hijos de Dios y nacer de Dios. Ahora, ¿y qué pasaría cuando Dios adopta un hijo? ¿Cómo sabemos que realmente es hijo de Dios y nació de Dios? Y sigue siendo el versículo 4, el capítulo 4, 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué cosa? El Espíritu de su Hijo. Entonces, el Espíritu de Cristo.
¿Qué envió a nosotros? El Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo tenía que morar en nosotros. Como Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el que me reciba a mí, va a recibir también ¿a quién? A mi Padre. ¿Y quién lo va a podar? ¿Quién lo va a transformar a imagen de Jesús? El Padre. Entonces, por cuanto sois hijos, el que nace de Dios también recibe el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo. Eso es lo que está diciendo Padre. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿dónde? En vuestros corazones clama, Abba Padre, Papá. Ahora, y Él intercede en vuestros corazones, justamente ¿ante quién? Ante el Padre. Ese es el Espíritu que intercede por nosotros, no es otra persona. Es el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo. Y Pablo es claro. Entonces, si alguien nació de Dios y Jesús vino a morar en él y el Padre vino a morar en él, entonces es hijo de Dios y el Espíritu de Cristo es el que clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Ya no eres esclavo, sino sos hijo de quién? De Dios. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo te dio su lugar. Y entonces entraste a la presencia de Dios por medio de Cristo, tomando el lugar de Cristo. Y fuiste hecho hijo de Dios. Y sos heredero de Dios por medio de Cristo, porque por medio de Cristo te reconcilió con Él, te redimió del pecado, de la esclavitud del pecado. Y el versículo 8 sigue diciendo, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, y ahora le habla a los gentiles, que no conocían a Jehová, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Entonces, eran gentiles y paganos. Mas ahora, conociendo a Dios, ¿a quién conocían? Al Dios de Israel, a Jehová. O más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo? Entonces, esta vuelve de vuelta a la pregunta sobre los Gálatas. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Y a qué se querían volver a esclavizar? A la circuncisión solamente. Y acá viene un versículo que es justamente, seguramente no lo sabemos porque no conocemos los originales, pero es apócrifo. ¿Por qué? ¿Qué dice acá? Acá pusieron esto para, digamos, seguro, para enfrentar a los cristianos que, como vimos en la historia, en ese tiempo, en el siglo IV, seguían guardando las fiestas solemnes de Jehová. Y guardaban los días sábados, guardaban los meses, las lunas nuevas, los tiempos de las fiestas solemnes y los años. Entonces acá esto choca. ¿Por qué choca? Porque claramente, como vemos en la historia y vemos en Hechos que Pablo tenía que ir a Jerusalén en las fiestas, y claramente cuando vamos a Romanos, por ejemplo, vamos a Romanos capítulo 2. Entonces Pablo está hablando a los judíos y a los gentiles de Roma. Entonces, ¿y qué está diciendo? Romanos 2:25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Entonces, un judío, si no guarda la ley, ¿para qué le sirve la circuncisión? Para nada, porque no puede recibir la bendición de Dios. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Ahora dice, sí pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley. ¿Qué pasaba con los gentiles incircuncisos? ¿Guardaban las ordenanzas de la ley? Por supuesto. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿No será tenida su incircuncisión como circuncisión? Por supuesto. Y el que es físicamente incircunciso, que Pablo está diciendo, ahora, los que no se circuncidan la carne, pero guarda perfectamente la ley. Ahora, ¿qué está diciendo? Los cristianos gentiles guardaban perfectamente la ley. Te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. O sea, el que está circuncidado en el interior, en el corazón, es más judío que el judío que está circuncidado en la carne, está diciendo. Porque el judío que está circuncidado en la carne y no fue hecho parte del nuevo pacto, dejó de ser judío.
Dejó de ser parte del pueblo de Dios. Sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, cuando uno lee todo lo que Pablo dice, y por supuesto él en la misma carta ahora de Gálatas, vamos a ver que le está asegurando que la ley sigue vigente. Él no pudo haber dicho la barbaridad que encontramos en este versículo. Por eso volvamos a Gálatas, capítulo 4. Entonces esto, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Acá vemos que supuestamente Pablo está invalidando guardar las fiestas solemnes de Jehová y los sábados. Esto es lo que usa el falso profeta, como vimos, para decir, el sábado fue anulado, ¿no? Las fiestas solemnes fueron anuladas, la ley fue anulada. Pero esto es un verso, ¿no? Esto es contrario a todo lo que dice Pablo y lo que va a decir después, ahora. Vamos a ver después cuando sigue en Gálatas. Entonces, el 4:10 es probable que sea totalmente falso, ¿no? Por lo que vamos a ver después. Y sigue diciendo, me temo a vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. ¿Qué dice Pablo? Háganse como yo. Yo me hice como ustedes. Ahora, ¿pero qué está haciendo Pablo? Está guardando la ley. ¿Ves? Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos, ¿no? Porque Pablo seguía teniendo problemas en la vista. ¿No? Y sigue diciendo Pablo en el versículo 6, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Si yo les digo la verdad, ¿me hago enemigos de ustedes? Porque los está amonestando con amor, ¿no? Con lo mismo que hizo con Pedro. Y ahora empieza a hablar de los judaizantes, dice. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. ¿Qué están buscando? Poder político. Es como Satanás en el cielo quiso que los ángeles lo siguieran a él. Quieren apartarlo de Pablo, de Cristo, para que lo sigan a ellos. O sea, para que sean judíos en la carne y llevarlos al fariseísmo. Y sigue diciendo Pablo. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué significa esto? ¿Qué les parece? ¿Hay alguien Que un trabajo de toda la vida, que Cristo se forme en nosotros, ¿no? Me parece. Y esa es la obra de Dios. O sea, ¿cuál es la promesa del nuevo pacto? Que Dios nos va a transformar a imagen de Jesús. Claro. Entonces, se había formado, Cristo había sido formado en ellos, estaba en proceso, no se había completado esa obra, como dice, vamos a ver después en Colosenses que Pablo dice. Porque Cristo en nosotros es la esperanza y gloria, o sea, la esperanza y gloria es que Cristo se vea reflejado en nosotros. Claro. Entonces Romanos 5 dice que el amor de Dios está siendo derramado en nuestros corazones. Entonces dice, hijitos míos, como dice, yo los parí, dice Pablo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, porque es como que por cada uno que predicaba, sufría hasta que esa persona entendía el Evangelio, se bautizaba y nacía de Dios y Dios lo empezaba a guiar. Ahora, vuelvo a sufrir dolores de parto porque dice, bueno, me angustio por ustedes para que no sean desviados, engañados. Sigan firmes el camino hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso lo está diciendo. Ahora, eso es lo que tiene que pasar con nosotros. Los 144.000 que van a tener escrito en la frente.
el nombre de Dios. El nombre de Dios que fue escrito en la frente del Cordero. Entonces, cuando Cristo se ha formado en nosotros, vamos a reflejar plenamente la imagen de Jesús. Y sigue diciendo, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, porque lo está retando. Pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y ahora, de vuelta, fíjense cómo va a reafirmar la ley. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? O sea, los que quieren estar bajo la ley de Moisés, no sobre los 10 mandamientos, está hablando de esto. ¿No habéis oído la ley de Moisés? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, y ahora hace una alegoría. Uno de la esclava, ¿cómo se llamaba? Y el otro de la libre, está Ismael e Isaac. Pero el de la esclava nació según la carne, porque fue voluntad de Abraham acostarse con una mujer y tener un hijo. Y su esposa lo incitó a hacerlo. No vino de parte de Dios, más el de la libre por la promesa de Dios. Y sigue siendo, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. Entonces empieza a asociar algo. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, dice. Ahora, ¿qué pasa con los judíos? Son cuidados por Dios, pero siguen siendo esclavos. No son libres todavía. Porque no nacieron de Dios, no fueron libertados para el pecado. Entonces se los asocia con Agar. Esto es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Entonces lo asocia al pacto por el pueblo judío como si fueran hijos de Agar. Esclavos, hijos de la esclava. Y corresponde a la Jerusalén actual, a la física. Pues está con sus hijos, está en esclavitud. ¿Qué pasaba con los judíos? Eran esclavos, hasta que fueran liberados y fueran hechos parte de la nueva Jerusalén. Dice, más la Jerusalén de arriba, el reino de Dios, ¿no? La cual es madre de todos nosotros, es libre. O sea, porque ellos eran parte de la nueva Jerusalén, de la Jerusalén de arriba, no de la física, de la verdadera esposa del Cordero, ¿no? Porque está escrito. Y ahora cita Isaías 54. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Pero esta profecía está dirigida al tiempo del fin, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Entonces esto se refiere a el tiempo del fin, porque la que tendría marido en el tiempo del fin, ¿quién sería? La mujer con la que Dios llamaría celos a no la desolada que la trajeron mal, sino la desechada, porque Israel sería desechado. Entonces la mujer desechada volvería a ser restaurada por Dios. Y tendría más hijos que la manada pequeña que tendría la mujer que tiene marido, o sea, las primicias del Cordero. Así que, sigue siendo, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. O sea, los gentiles que nacieron justamente de Dios, como los judíos circuncidados del corazón, todos eran hijos de la promesa. Y todos justamente de la promesa hecha por Dios a Abraham, que en la simiente de él, en Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra. Y leamos ahora, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Y esto así también ahora, dice. Entonces, ¿qué pasaba? Los judíos, y Dios nos mostró que esto pasaría ahora, los judíos, como los adventistas séptimo día, que no nacen de Dios, van a perseguir a sus hermanos que nacen de Dios, porque esto que pasó con ellos es un tipo. Y sigue diciendo Pablo, más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Entonces, ¿qué está diciendo él? Y Pablo sabía que iba a llegar el tiempo de la ira sobre Jerusalén iba a ser destruida. Y los apóstoles también, por eso los había mandado predicarle a los judíos primero. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y vamos al capítulo 5.
Yo estoy suponiendo que me están siguiendo, pero espero que me estén siguiendo. Bueno, entonces vamos al capítulo 5. Vero, vos sos mi control de calidad. Decime si te vas entendiendo o no. Así yo voy parando. Que tenés el micrófono abierto. Bueno, sí, claro, perfecto. Bueno, entonces te voy a hacer leer a vos. Pero empezá a leer Gálatas 5:1 lee y hasta que llegues a un punto y parás y lo analizamos. ¿Lo tenés en la pantalla? 5:1. Lo que pasa es que tengo un problemita con el tema del teléfono. Arriba en Gálatas, otras personas. Voy a... Bueno, espera. leer. Ricardo, ¿querés leerlo vos? La pantalla, se hace despacito y se borra lo de arriba. A mí me pasaba lo mismo y Fernando me dio el dato. Toca con el dedito, con la yemita del dedo 2 veces arriba. Sí. Y desaparecen todos los globitos. ¿En dónde toco? ¿En los globitos? No, abajo, ahí nomás, en cualquier lugar. ¡Ah, ya está, perfecto! Ahí está, perfecto, porque siempre me pasaba que la parte de arriba no la podía ver. A mí me pasaba lo mismo, pero Fernando me dio el dato. Buenísimo. Creo que fue Marcel. Bueno. Es un capo, Marcel es un capo. Bueno, Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecháis Cristo. Y otra vez sí. Entonces, ¿qué le está diciendo? Ahora, que si se circuncidan, dejan la libertad con que Cristo liberó a los judíos y a los gentiles para volver a estar bajo ellos. O sea, se vuelven atrás. O sea, como que no quieren avanzar, no quieren ser hijos de Dios. Guardar la letra de la ley, pero no el espíritu de la ley. O sea, no quieren que Dios escriba su ley en la mente del corazón. Claro. Entonces dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. A ustedes nos libró el pecado. A mí, dice Pablo, judío, circuncidado en la carne también. Y no me sujeto otra vez a esclavitud, porque todos los símbolos ya pasaron. Ahora, si me sujeto a esclavitud, tengo que ir al templo, tener un corderito. ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer eso? ¿Van a ofrecer sacrificio de nuevo? No, eso ya pasó. Ahora tienen que guardar la ley, pero como hijos de Dios. Y dice Pablo, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Fíjense, Pablo está diciéndole a los gentiles, no a los judíos que no se tenían que circuncidar, que no era necesario. Porque Pablo circuncidó a Timoteo. Pablo era circuncidado y Pablo decía que todos los judíos tenían que seguir circuncidándose. Pero está hablando de los gentiles. Los gentiles y nosotros. Claro, nosotros. Y especialmente a los hombres. Las mujeres no tenían suerte, no tenían que hacerlo. A los hombres, como decía claro. Este judío que escuchamos la otra vez, los hombres, y circuncidarse de grandes ya con las infecciones que había, se podían morir. O sea, no era, tampoco había anestesia, era circuncidarse sin anestesia. Entonces, versículo 3, seguí leyendo el 3. Y dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿La ley fue anulada? No, de ninguna manera. Ahora, si uno de ustedes quiere hacerse judío, si se circuncida, ¿qué quiere decir? Se hace judío, pero judío de la nación judía. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que guardar toda la ley. Ni una cuota inútil que el judío está obligado a guardar toda la ley. Entonces Pablo no está diciendo que la ley de Moisés fue anulada. Está diciendo que los gentiles no necesitan circuncidarse, hacerse judíos para ser hijos de Dios. Pero ¿qué pasaba con los judíos? Sí, todos los judíos circuncidados estaban obligados a guardar toda la ley. ¿Y Pablo estaba obligado a guardar toda la ley? Por supuesto que sí. Ahora, pero él no la guardaba por una obligación, digamos, sino la guardaba porque como una bendición. O sea, porque el que guardaba las fiestas solemnes, el que guardaba el sábado, ¿era una obligación? No, porque él disfrutaba estar con Dios.
Es otra cosa, porque lo hacía con gozo, porque la ley de Dios está escrita en el corazón. Pero claramente, a los que dicen que la ley fue abolida, y Pablo dice que no. Entonces, está obligado a guardar ¿cuánto? Toda la ley. Está obligado a guardar los días, las fiestas, sí. Ahora, por eso es ridículo lo que encontramos acá, en Gálatas 4. Ahora vuelvo atrás para verlo de vuelta. Entonces, Pablo no puede haber dicho eso, ¿no? ¿Eso lo pusieron los lobos? Eso los romanistas, los romanos. En parte, Romanos, digo, 4, ¿cuánto? A ver, acá, Romanos 4:10. Gálatas 4:10, perdón. Entonces, si Pablo dice que tienen que guardar toda la ley, y después en Romanos 2 dice que los circuncidados en el corazón guardaban la ley, esto lo puso alguien que era contrario a los judíos y contrario a los cristianos, guardaban la ley. Dice, guardar los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Quién puso esto? El que cambió los tiempos y la ley. El Papa. Esto lo puso Jerónimo, es evidente. Porque Pablo, ¿qué está diciendo? Él era judío, estaba circuncidado, ¿guardaba los días, los meses, los tiempos y los años? Por supuesto que sí. Todos los circuncidados tenían la obligación de guardarlo. Y los cristianos también lo guardaban. Ahora, pero no se circuncidaban. Entonces vamos al capítulo 5. Entonces dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces, lo que pusieron, la barrabasada que pusieron en Gálatas 4:10, da a entender que Pablo no guardaba la ley. Sí, gente sigue diciendo que el judío tiene que guardar toda la ley. ¿Cómo no va a guardar las fiestas solemnes? Si ellos lo guardaban. Y como vimos en el testimonio de este judío Mario Sabán, los cristianos los guardaban hasta el siglo IV. Y en el siglo IV, en el sínodo de la Odisea, justamente empezaron a atacar a los cristianos que guardaban el sábado. Y las fiestas solemnes las siguen guardando. Entonces, yo otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ni una jota ni un tilde. Si quieren circuncidarse, bueno, tienen que guardar toda la ley, va a ser una bendición para ustedes. Pero ahora van a ser parte de la nación judía, y como judíos tienen que guardar toda la ley, pero además tienen que ser circuncidados en el corazón. Lo importante es la circuncisión del corazón, dice, porque el gentil y el judío está circuncidado en el corazón de Cristo, está revestido, es hijo de Dios. Y por supuesto, como dice Romanos 2, va a guardar la ley, pero no porque esté obligado, ¿no? Sino lo va a guardar porque va a estar escrito en su corazón, como Jesús. Tu ley está escrito en medio de mi corazón. Entonces ahora sigue diciendo Gálatas 5:4. Si lo hacen para ganar la salvación, o sea, circuncidándose, lo está engañando, porque no es necesario. Ahora, si lo que buscan hacer, guardar la ley, no tiene sentido, ¿no? O sea, porque dice, bueno, los obliga a guardar la circuncisión y quieren guardarla. Si quieren, la hacen, pero si siguen ese camino, buscando salvárselas por las obras, dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Entonces, porque el que piensa que si no está circuncidado no es justificado y piensa que para ser justificado tiene que circuncidarse, está equivocado. Y si sigue ese camino, no le sirve para nada. De la gracia habéis caído. Por eso los judíos ellos son muy soberbios, ¿no? Porque creen que ellos son los únicos que... Se creen superiores. Es como los adventistas que creen por ser adventistas son superiores. Claro. A nosotros somos igual que cualquiera. Claro. La gracia es de Dios. O sea, Dios le dio una misión al pueblo adventista, no por el pueblo adventista sea mejor que otro. Está en una ocasión terrible. El ángel de la Odisea está peor que cualquiera. La soberbia espiritual, ¿no? Eso que le dice. Y se cree rico y de nada tiene necesidades. O sea, estamos en la condición de los pueblos judíos. No tenemos nada de nosotros, simplemente porque el plan de Dios es primero, debemos tener una cosecha en medio de la iglesia adventista, no porque nosotros tengamos nada. No, es más, y tenemos más responsabilidad también, cuanto más Dios te da luz para que vos puedas, Él va a pedir cuentas, ¿no? De lo que la luz que te da. Sí, es verdad. A ver, en el caso nuestro, lo que Él nos llama, nos quiere dar una bendición. Y si nosotros la rechazamos, nadie nos va a pedir cuenta, simplemente ya no somos salvos. O sea, Dios no le va a pedir cuenta al que se pierde, porque no quiso ser salvo. ¿Y qué cuenta le va a pedir? Pero ahora,
que los libros serán abiertos en el juicio y vamos, cada palabra que uno haya dicho ociosa o Sí, eso en el juicio de los impíos, pero en ese juicio nadie se salva, simplemente es para ver qué pasó. Pero los redimidos no son justificados en juicio. Jesús declara que vencieron, porque aceptaron la promesa, nacieron de Dios y son parte de su esposa, son vencedores. En el juicio no se define quién se salva. La primera parte del juicio son las bodas de la esposa del Cordero. Jesús confiesa a los vencedores, los que ya vencieron. No vencemos el juicio. El que vence el juicio es Dios, porque Dios es juzgado. Pero nosotros vencemos porque aceptamos justamente la promesa de Dios. Sí. Por eso, por gracia. Sí, yo lo tenía medio confuso eso también, ¿no? Es como que a veces me siento como que tengo que estar, Dios, yo ahí pará y que pasa toda la historia de tu vida y como que es... No, eso es falso. Entonces como que están viendo y dicen, vos a ver qué van a decidir, ¿me salvo o no me salvo? No, eso es el juicio católico, esa no es la verdad. No solo los católicos. Han mandado imágenes también que uno está parado ante el juicio con los ángeles, está Dios y como que... No, Está por bien, eso, esas son las cosas heredadas de los paganos y los papistas que están en medio de la iglesia adventista, porque así no es el juicio. Porque Jesús confiesa a los que quisieron ser parte de su esposa, o sea, él le invita. Es como que alguien invita a invita a una chica y quiere ser mi esposa y se le dice no va a ir al registro civil el día del casamiento a decir me voy a casar si no quiso. Solo va a decir me caso con quién, con esta chica que está conmigo acá que quiere ser mi esposa. Es eso. Bueno, ¿no? esto es ahora, antes la gente obligaban a casarse, ¿no? Bueno, pero en este caso él llama. Jesús nunca obligó, acá llamaba. No, claro. Entonces, el que quiere va a ser salvo. Entonces él va a confesar el nombre del que quiso, el que tenía hambre y justicia, y quiso o escuchó la promesa del Evangelio y la quiso, porque es por la fe y por la gracia de Dios. Entonces, pues nosotros, sigue diciendo, dice, por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Cuál es la esperanza de la justicia? Que la ley de Dios esté escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Ser justos. Entonces, la esperanza, Pablo a veces la explica diciendo, es la esperanza de justicia. El que quiere ser justo, el que quiere tener la ley de Dios en la mente y el corazón. El que espera que la gloria de Dios se refleje en él, porque es justo como su Padre que está en los cielos, como dice Jesús. Sé vosotros perfectos, porque el amor de Dios está en el corazón, porque reflejamos la imagen de Jesús, porque somos justos, porque ese es el fruto, la justicia. El que tiene hambre de justicia y saciado llega a ser justo, porque tiene la ley de Dios en la mente del corazón. Entonces, por eso dice, pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe, porque creemos en que la esperanza de la justicia, porque creyeron es que Dios va a escribir su ley en la mente del corazón de ellos. Porque en Cristo Jesús dice, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahora, para que la fe obre, el amor de Dios tiene que estar derramado en el corazón. Entonces, la fe, el que cree que Dios va a derramar su amor, ¿qué pasa? Cuando Dios lo derrama, va a actuar por fe, porque va a ser el camino de Dios y va a terminar obrando por amor. El que ejerce el ministerio de la reconciliación va a terminar obrándolo por amor. Empieza ejerciéndolo justamente por fe y va a terminar haciéndolo por amor. Porque dice que en el tiempo del fin van a haber muchos adventistas que no van a ser salvos. Yo creo que todos los adventistas por fe quieren ser salvos. Sí, entonces el problema es cuando se les predica el mensaje de Elías y se les pregunte si Jehová es Dios y si la Trinidad, van a tener que decidirse, porque la Trinidad es el Dios de Roma. ¿A quién vas a adorar? Por ejemplo. Y hay muchos que no quiero pensar. No tenés que meter, ojo, cuidado, porque tenés que decidirte, o sea, tenés que buscar. O sea, ¿con quién te vas a casar? ¿Te vas a casar con Satanás o con el verdadero Jesús? Ay, no, yo no quiero saber nada, solo quiero casarme. Pará. Ellos están engañados, creen que los que son antitrinitarios son de Satanás, en realidad. Están engañados. Bueno, pero la pregunta es, a ver, si tenés la Biblia, y es sencillo saber, porque Jesús
o para que sepas. No, la profecía está para que despiertes, abras los ojos y no adores a la imagen de la bestia. Ahora, si no querés justamente oír la palabra profecía es porque no querés seguir adorando lo que estás adorando, entonces elegiste. Y si al que seguís adorando, elegiste seguir adorando, no es el verdadero Jesús, ¿qué pasa? Va a ser tu esposo. No va a ser parte de la esposa verdadera. Va a ser parte de la esposa de Satanás. Entonces no es broma, tenés que... no puedes cerrar los ojos y no querer ver. Porque si no, Jesús te llamó y no quisiste oír. El que llama es Jesús, no un hombre. Y el que quiera realmente, tenga hambre y sed de justicia, quiere ser parte de la esposa del verdadero Jesús, no de la del anticristo. No te quiere tener parte con la bestia, el falso profeta, que es la mujer de Satanás, la esposa de Satanás. Y van a tener la marca de Satanás. Los otros van a tener el sello de Dios, el verdadero Jesús. Entonces ese es un tema de elección. Y todos van a tener que elegir, porque cuando se escucha el mensaje del tercer ángel, tienen que elegir. Y el que no quiera oír y quiere cerrar los oídos, ya eligió, porque eligió seguir adorando a la imagen de la bestia. Porque ese es el mensaje de los tres ángeles. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, a Dios la Trinidad, cuidado. Y el que quiere cerrar los oídos, y bueno, justamente, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, y va a perder su vida. Porque no es broma, hay un conflicto real, y el que tenga hambre y justicia va a tener que decidirse, porque es por elección. La salvación es gratis, pero tiene que elegir. Y tiene, como dice Pablo en Romanos 8, tiene que obedecer al Evangelio, tiene que invocar el nombre de Jehová. Y tiene que decir Jehová para que Jehová lo salve. Entonces, la fe va a obrar por el amor que Dios derrama en nuestros corazones, porque el fruto del Espíritu primero es amor. Entonces, la fe no es creer, porque la fe obra. Ahora, si yo tengo fe en Dios, voy a leer, voy a oír y voy a guardar las palabras por sean. ¿Por qué? Porque por amor a Dios y por amor a mis hermanos. Entonces la fe obra. Pablo no está diciendo la fe, como dice el falso profeta, yo creo en Jesús y estoy salvo. No, no. A ver, si tenés fe, vas a obrar por el amor. Si no obras es porque no tenés fe. La fe verdadera es acción, no es creer. Porque los demonios, como dice Santiago, creen y tiemblan. Ahora, creer no es tener fe. Ahora, fe es actuar. Fe es hacer lo que Dios te pide que haga. Como Dios le pidió a Abraham que salga de Ur de los Caldeos y salió por fe. Entonces, yo creo que Dios me va a bendecir y me quedo en Ur. No. Fe es obediencia, fe es acción. La fe que obra es verdadera fe. La fe que no obra no es fe, como dice Santiago. Pablo y Santiago dicen lo mismo, solo que los quieren torcer, el falso profeta. Entonces sigue diciendo, vosotros corríais bien. ¿Quién os formó para no obedecer a la verdad? Porque hay que obedecer a la verdad. Entonces, ahora habían entrado los otros que les querían negar el Evangelio, y estos oían, por ejemplo, a Pedro, que hipócritamente buscaba unirse a los otros. Entonces, no, dice Pablo, tienen que permanecer firmes en la verdad, aunque se separen de los otros. O sea, porque el Hijo de Dios obedece a la verdad, y Pablo fue fiel a la verdad, y frente a todos los hermanos de la iglesia amonestó a Pedro. Por amor, porque si se quedaba callado, Pedro se iba a perder. Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. O sea, si a ustedes los desvían a otro lado, cuidado, porque no procede de Jesús. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado leuda todo. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Jerusalén. Y sigue diciendo, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. O sea, el que predica un falso evangelio, no, como Jesús dijo, y ya hace perder a un hermanito o quiera que sea, mejor que se ponga una piedra de molino y se tire al fondo del mar. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Entonces, ¿qué dice Pablo?
aún predico la circuncisión. O sea, yo no estoy en contra de la circuncisión, porque la predico. ¿Quién circuncidó a Timoteo? Yo lo circuncidé. ¿Quién dice que el que se circuncida tiene que guardar toda la ley? Yo lo digo. ¿Estoy circuncidado? Dice Pablo, sí. ¿Guardo la ley? Sí. Y yo predico la circuncisión. ¿Para quién? Para el judío. ¿No? Ahora, ¿pero por qué padezco persecución todavía? Porque está predicando el Evangelio, está diciendo que los gentiles no tienen que circuncidarse. ¿Y quién lo persigue? Los judíos, que quieren decir que los gentiles de la iglesia cristiana tenían que circuncidarse. Pero Pablo dice, yo predico la circuncisión. ¿Para quién? Para los judíos. Y el que quiere circuncidarse, yo digo que tiene que guardar toda la ley. Yo no niego nada de eso. Ahora, lo que predico es la promesa de Dios hecha a Abraham y a Cristo, en que en Cristo serían benditas todas las naciones de la tierra. Que los gentiles, sin necesidad de hacerse judíos, sin circuncidarse, también recibirían la promesa. Ese es el evangelio que predicaba Pablo. Es el mismo que predicó Jesús. Porque a los discípulos los mandó predicar el evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y entonces, ojalá se volvieran llamados. ¿A libertad de qué? De la esclavitud del pecado. No estaban bajo la ley, no fueron liberados de la ley, porque no estaban bajo la ley, fueron llamados a ser libertados del pecado. Y se necesitan estar bajo ayo, como los esclavos del pecado, que la ley era un ayo ¿a quién? A los judíos que eran esclavos del pecado. Pero una vez que fueron libertados de la esclavitud del pecado, no necesitaban estar bajo ayo. ¿Por qué? Porque iban a guardar la ley por amor, por estar circuncidados en el corazón. Y le sigue diciendo, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Entonces ustedes son libres, pero no usen la libertad que Dios les dio como ocasión para la carne. O sea, no sigan toda la carne, sino por el amor los unos a los otros. ¿Qué? Como los Nicolaitas. Claro, porque los nicolaitas, ¿qué dicen? A ver, la ley fue abolida. Somos libres, pero hagámoslo cualquier cosa. No, cuidado. A ver, son libres de la circuncisión, pero los verdaderos judíos, por amor, guardan la ley de Dios, porque justamente por amor a Dios lo guardan. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el que ama a Dios y ama a su prójimo, guarda la ley, está diciendo. Pero la guarda mucho mejor que el que guarda la letra, porque la tiene escrita en la mente del corazón. Pero, dice, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Entonces, digo pues, esto es lo que predica Pablo, andad en espíritu, sed guiados por Dios, siguiendo las pisadas de Jesús, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque eso es lo importante. No se puede pensar las cosas del espíritu y las cosas de la carne, son distintas. El camino angosto va para un lado y los otros caminos para otro. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, porque si yo tengo escrito en mi carne todavía la ley del pecado, mi deseo, el deseo de la carne, lo que saco el mal sobre el corazón, es contrario al espíritu de Dios. Y el del espíritu es contra la carne. O sea, porque si yo quiero guardar la ley de Dios y quiero amar a mi hermano, eso es contrario al deseo de la carne. Y estos se oponen entre sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta traducción no está mal. A ver, para que no hagáis, ¿qué cosa? Lo que hicierais, no. Porque nosotros tenemos que hacer lo que queremos, tenemos que elegir entre una cosa o la otra. Y lo que hagamos es lo que vamos a querer. Si yo quiero, justamente, hacer las obras del Espíritu, voy a dejar de lado las de la carne, pero yo voy a querer. Nadie me va a obligar. Yo tengo que querer. Pero si quiero hacer las obras de la carne, las puedo hacer. Tengo que elegir. Soy libre de elegir. Ahora, el poder, para poder hacer las obras del Espíritu, andar el camino de Jesús, es de Dios. Pero yo tengo que decidir. La decisión es mía. No soy esclavo, soy libre.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. O sea, no sos esclavo. No necesitas, si sos guiado por el Espíritu, que la ley te proteja de no caerte en precipicio. ¿Por qué? Porque sos guiados por el Espíritu de Dios y Él va a hacer que andes sus preceptos, guardes sus preceptos y los pongas por obra y andes sus... Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Qué son? O sea, adulterio. A ver, pasa una chica linda. ¿Y qué hace el hombre que tiene escrita en su corazón la ley del pecado? Como dijo Jesús, la mira y si fuera por la deseo de la carne, adulteraría con la chica. Ahora, ¿pero qué pasa? ¿Por qué? Porque eso está escrito en la carne de pecado. Adulterio, fornicación. Ahora, no, adulterio es con otra mujer, pero es con la novia. ¿Qué pasa? ¿Sí? Uno está de novio y por supuesto la carne es débil. Ahora, inmundicia, porque había inmundicia, como él decía. Todos los que, incluso que yo en el tiempo de él eran que yo, homosexuales, cualquier cosa había. Lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. ¿Por qué son las contiendas? Por el poder, como los políticos, disensiones, herejías, envidias, homicidios, ¿no? Como el de Caín, borracheras, como los que comen y beben con los borrachos, orgías, y cosas semejantes a estas. O sea, el hombre consigue ese camino, no tiene límites, se corrompe hasta el extremo. Llega a estar con la condición de Sodoma y Gomorra, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, porque, como dice Jesús en Apocalipsis, no importa lo que hayan hecho. ¿No? ¿Por qué? Porque Dios lo puede limpiar, puede lavar su ropa en la sangre del Cordero. Pero tienen que tener hambre y sed de justicia, esa es la carne. Ahora, el que tiene hambre y sed de satisfacer la carne, y puede ir por este camino. Lo peor, el más triste, es el que es un fariseo, que tiene deseo de hacer todo esto y se viste de un ropaje blanco. Pero su corazón está a hacer otra cosa. Es como un lobo, que tiene que estar con las ovejas, pero tiene ganas de comérselas. Y tiene que comer pastito porque va a comer y está con las ovejas. Y se traga el pasto. Ese es el tema. Pero, ¿para qué sirve eso? Porque tampoco va a heredar el reino de Dios. O sea, si no las practica por fariseo, pero su deseo no cambia, Dios no escribe su ley, tampoco va a heredar el reino de Dios. Por eso dice, más el fruto del Espíritu. O sea, ¿quién pone esto en nuestro corazón? Es la obra de Dios. El fruto del Espíritu es amor. Ahora, el que ama, ¿qué pasa con las otras cosas? ¿Y las deja de lado? ¿Va a adulterar? ¿Va a fornicar? ¿Va a hacer todo eso? No. El fruto del Espíritu es amor. ¿A quién? A Dios y a nuestros hermanos. Es gozo. Es gozo seguir el camino. Las pisadas de Jesús es gozo. Ahora, pero para el lobo, no es gozo comer pasto. Pero el que nace de Dios es gozo comer pan sin levadura, sin pecado. Es paz, paciencia, benignidad, porque busca el bien solamente, es bondad, es bondadoso. Fe, porque la fe crece, es fruto del Espíritu. Cada vez el que va por ese camino angosto, la cuerda se hace más gorda, su fe aumenta. Mansedumbre, es manso como Jesús. Templanza, porque soporta la prueba. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Ahora, el que ama justamente cumple la ley. Puede ser, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, el que nació de Dios y está siguiendo las cosas de Jesús, dejó todos esos caminos y sus deseos. Y es más, Dios está quitando eso del corazón, está poniendo su ley, ¿no? Está poniendo un buen tesoro para que ese buen tesoro saque buenas obras. Y dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. O sea, no se exalcen y no se irriten unos a otros, envidiándonos unos a otros, porque eso es lo que está en el corazón de Satanás.
Porque esas son las cosas de la carne. Busque las cosas de arriba, porque ese es el fruto que tienen que tener. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Alguien tiene hambre de justicia? ¿Alguien que tiene hambre de eso? Y pídaselo a Dios, porque esa es la promesa de Dios. ¿Ves? Eso es lo que van a tener los 144.000 en la mente y el corazón. Y ahora vamos al capítulo 6 y vamos terminando Gálatas. Y entonces ahora viene diciendo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Ahora, pues somos todos los que nacimos de Dios, dice, tenemos hambre y justicia, pero alguno puede caer. ¿Y qué pasa si alguno cae? ¿Lo venían a acusar como Satanás para echarlo de la iglesia? Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, los que nacieron de Dios y son guiados por Dios, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Ahora, ¿cuál es la misión del Hijo de Dios? Ir a buscar a las ovejas perdidas, no a condenarlas. Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado, no juzgues a tu hermano. Restauralo, anda a buscarlo, restauralo, ayúdalo. Y no te consideres a vos mejor que él, porque es tu hermano. Ahora, pero si vas a buscarlo, Dios va a ir con vos, y justamente en esa obra de reconciliación, Dios va a seguir actuando y transformándote a la imagen de Jesús. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? La ley de Cristo, ¿cuál es? Sigan las pisadas de Jesús, porque Jesús llevó nuestras cargas. Y ustedes como Jesús, busquen restaurar a sus hermanos y ayúdenlos, no los acusen. Porque ese tiempo, como dijo claramente este judío Mario Shaban, no había nadie que excomulgara a otro cristiano de la iglesia. La primera excomunión se produjo en Roma. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. O sea, no piensen que son mejores que otros. Vayan a buscar a su hermano, sáquenlo del barro, sigan las pisadas de Jesús. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. Entonces ninguno mire a otro y gloríese diciendo soy mejor que otro. No. Someta a prueba su propia obra. Mírese solamente a sí mismo. Compárese con Jesús. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. Ahora, si Dios hizo algo en ustedes, la gloria de ustedes se la van a dar a Dios y se van a gloriar en Dios, tampoco en ustedes. Y menos se comparen con otros, porque cada uno llevará su propia carga, ¿no? Y es hermosa esta enseñanza de Pablo. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea, si alguien te ayuda a entender, y bueno, hace partícipe en toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Siembren cosas buenas, actúen con amor, ¿no? Y van a segar. ¿Qué cosa? Amor. Porque el que siembra, o sea, porque todavía Dios no terminó la obra. Y si siembran para la carne, de la carne de ustedes mismos segarán corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El que siembra para Dios, el que sigue las pisadas de Jesús, de Dios va a recibir vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, dice. ¿Por qué? Porque los cristianos, ¿qué hacían? Si eran benignos, hacían el bien. Porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Qué hacían los cristianos? Hacían el bien a todos. Si veían a un hermano que había caído, lo restauraban. Le hacían el bien. Nunca lo acusaban, no actuaban como acusadores, como Satanás.
Entonces dice, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y ahora dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Porque ahora dice, le estoy escribiendo con mi mano, porque lo ayudaba, porque no tenía buena vista. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Entonces vuelve a la síntesis. ¿Cuál es el problema? Los que querían obligarlos a circuncidarse para hacerse judíos, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Entonces, ¿qué pasaba? Circuncídense para que los judíos no los persigan. Esa era la única razón. Circuncídense para no padecer persecución a causa de Cristo. Adoren al Dios de Roma para no ser perseguidos. Para que Roma reconozca a la iglesia como iglesia y no nos diga más secta. Para que las otras iglesias nos reconozcan como iglesia. Adoren a Baal para eso. A ver, es la misma, siempre pasa lo mismo. Porque el que quiere vivir piadamente sufrirá persecución. Entonces los quieren obligar a que se circunciden. ¿Para qué? Para ellos no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque los judíos perseguían a judíos. Entonces algunos judíos querían simular a otros judíos y obligarlos a sus hermanos gentiles a circuncidarse. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, dice. Cuidado, porque yo conozco, dice, a mis hermanos judíos, no guardan la ley, como Jesús le enseñó. Guardan las tradiciones de los hombres, pero no la ley. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Para qué quieren hacer ellos? Gloriarse en los gentiles. Gloriarse ellos a ser superiores, diciendo que... Y es malo eso. Ellos querían gloriarse en sus hermanos, como Satanás quiso gloriarse en nosotros, diciendo que los gentiles eran inferiores y ahora se circuncidaban para ser como ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? Ellos eran superiores. Y sigue diciendo Pablo, yo soy judío circuncidado, pero lejos esté de mí gloriarme. O sea, lejos esté de mí gloriarme ¿en qué? En ser judío circuncidado. Lo único que me voy a gloriar es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque la única gloria, justamente, es que Jesús murió por mí, por amor, y por eso puedo ser salvo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, la única gloria, ¿cuál es? Justamente, es Jesús. Que Jesús murió por mí y es la única forma, es lo único porque lo que soy salvo. Y no tengo en nada de qué gloriarme, porque soy salvo. Porque en Cristo Jesús dice, ni la circuncisión vale nada. Ni la circuncisión, o sea, no hay diferencia, sino una nueva creación. Porque el que no es creado de nuevo, sea circuncidado o no, no vale nada eso. ¿Por qué? Porque si no nació de Dios, sigue siendo un hombre muerto en pecado y sujeto a las pasiones de la carne. Y no puede vencer, y no puede guardar la ley de Dios, ni se puede sujetar a ella, como dice en Romanos 8. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada. O sea, los que de su circuncisión, Pablo dice, eso no vale nada. No tienen de qué gloriarse. Son necios. Se glorían de que son mejores que los otros por la circuncisión. Se glorían que son mejores que los otros por ser adventistas. Es una necedad, porque eso no vale nada. Y tampoco vale nada la incircuncisión, sino lo único que vale es que haber recibido la promesa de Dios, haber nacido de Dios, la nueva creación que Dios prometió hacer por nosotros para transformarnos a la imagen de Dios. Esa es la justicia prometida. Al que tiene hambre y sed de justicia. Es lo único que vale. Y no hay de qué gloriarse en eso, porque es un regalo de Dios. No solo la justificación, sino el nuevo nacimiento, la nueva creación y la transformación a la imagen de Jesús. Todo es para gloria de Dios. Y termina diciendo, y a todos los que anden conforme a esta regla, a todos los nacidos de Dios, circuncidados en el corazón, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Porque justamente los circuncidados en el corazón son parte del reino de Dios. Ese es el verdadero Israel de Dios.
porque el judío que no era circuncidado en el corazón no era parte del Israel de Dios. Y eso se veía ver claramente cuando Dios los dejara y Jerusalén y el templo fueran destruidos. Pero el Israel de Dios sería protegido por Dios, la iglesia cristiana, que era en ese tiempo la mayoría judía. Y la iglesia que salió de Jerusalén era totalmente judía. Y por eso Pablo dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. No solamente estoy circuncidado, pero traigo las marcas de la procesión y los azotes que me dieron por ser cristiano. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Porque ese es el objetivo de Pablo. Que todos ellos fueran circuncidados del corazón, tuvieran fruto del espíritu y pertenecieran al Israel de Dios. Porque ese es el verdadero evangelio. Y él quería esto para sus hermanos judíos y para sus hermanos gentiles. Porque en Cristo Jesús no había diferencia. No había varón, ni mujer, esclavo, ni libre, judío, ni gentil. Todos estaban revestidos de Cristo. Este es el evangelio que predicaba Pablo y es el evangelio del reino de Dios. Es el evangelio que hacía que un gentil fuera hecho parte del reino de Dios porque era circuncidado en el corazón y nacía de Dios. Y recibía la promesa de Dios, ¿no? Transformarlo a imagen de Jesús. Ahora, fíjense, este es el evangelio que predica Pablo en Gálatas. Y cuando uno lo lee, es claro. Y cuando uno escucha al falso profeta, como ese que escuchamos la otra vez, que se oponía, ese luterano que se oponía, que era Cristo no sé cuánto, que se oponía al, digamos, al bautista que guardaba el sábado, está predicando un falso evangelio. Pero cuando uno lee claramente las epístolas de Pablo y lo compara con lo que dice el Antiguo Testamento y pone línea sobre línea todo y busca la cadena perfecta de verdades, y es claro cuál es el evangelio. Este es el evangelio. Y es el evangelio del reino de Dios, el que tenemos que predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bueno, espero que hayan entendido. Estuvieron muy callados. Vamos a seguir después con Efesios. Si les interesa o si se aburren. Tengo una Está muy pregunta. bueno. Sí. Muy callados, pero muy atentos. Bueno, me alegro. Sí, Vero, la pregunta. No, una pregunta. Obviamente que si uno hace algo que no es lo que Dios quiere, que tenemos que pensar y demás, ¿por qué en la iglesia adventista te echan cuando alguien hace algo que no está acorde a las normas? Porque en todo caso hay que pedir perdón y ya está, no te tienen que echar, ¿no? Es que a la iglesia adventista está haciendo la traición de Roma. O sea, porque se usan los mismos versículos de Roma porque los lobos nos están haciendo eso y nos dicen que Jesús nos dio autoridad como iglesia de atar y desatar en nuestros concilios. O sea, de definir doctrina, lo que hizo Roma, de juzgar a los hermanos y a la iglesia, porque eso es lo que está en el manual de iglesia. Y lamentablemente es así. O sea, la teoría de Roma está en la iglesia, las doctrinas de Roma, el vino de Babilonia está en la iglesia. Por eso se hace eso. Pero es totalmente contrario a la instrucción de Dios. Claro, totalmente. Sí. Gracias, Cristian, tenía esa duda. En la iglesia primitiva no había libro de iglesia. Eso lo creó Roma. Porque los libros de la iglesia de Roma, justamente, Roma escribe ahí, entonces cuando bautizan a alguien, entonces está inscrito como parte de la iglesia. Y después si te borran de ese libro, sos un hereje y no puedes entrar al cielo, porque se entra al cielo por la iglesia. O esa tradición entró a la iglesia y se crearon libros de iglesia. Y eso está mal. Claro. Se escribe y se borra, pero eso no es de Dios. Eso es otra cosa. La tierra será atado en el cielo y lo que desatares en la tierra será atado en el cielo. Claro, pero Jesús dice, a ver, para un poco, a ver. Yo soy el que tiene. Nadie ata ni cierra. Yo abro, nadie puede hacer eso. Solo yo escribo el libro de la vida, nadie más.
Nadie puede escribir, ni borrar, ni atar, ni tratar. Eso es un verso. Yo soy el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esa autoridad no se la doy a nadie. Soy el único. Sigue siendo la cabeza de la verdadera iglesia. Y es el único que puede escribir y borrar del libro de la vida. En realidad, estamos todos escritos. El tema es que después Dios, cuando confiese, va a borrar. Pero escritos estamos todos en el libro de la vida. Sí, seguro. Che, haciendo una apretadísima síntesis de este libro Gálatas, ¿no? Es decir, el tema central acá son los judaizantes. Es el evangelio contra los judaizantes, porque fíjate, es el evangelio y aparecen muchas cosas raras, pero lo central, acá Pablo está contraponiendo el verdadero evangelio con los judaizantes. Tal cual, tal cual. Y el tema es, el que prima acá por sobre todas las cosas, es el tema de la circuncisión, la del corazón o la del prepucio. Uno dice, bueno, vos o sea, el evangelio, precisamente haciendo otra alegoría, ¿no? El evangelio verdadero, la circuncisión es la del corazón. Y el judío, por más que se circuncidara la carne, por gracia iba a ser salvo. Ahora, si querés pertenecer al pueblo de Israel, la ley la vas a tener que guardar, pero es como decimos, es una bendición, porque en definitiva, cuando la tengamos grabada en el corazón, esa ley en nuestro corazón también va a cumplir la misma función, la de bendición. Es que los cristianos guardaban perfectamente la ley, como dice Pablo en Romanos 2. Entonces el tema es el siguiente. ¿Cuál era la puerta para ser hecho parte del Israel de Dios? Como acá está resaltado al que habla Pablo. Entonces la puerta era Cristo o la circuncisión. ¿Cuál es la puerta? Cristo. La circuncisión es la puerta para ser parte de la nación judía. Claro. Pero... ¿Y las mujeres? Las mujeres se bautizaban. O sea, el bautismo es el lavacro, que ellos llaman la mikvah, que se bautizaban. Como los hombres también, era el rito de purificación. Las mujeres solo tenían que purificarse. Los hombres tenían que purificarse y además circuncidarse. Pero al entrar a la iglesia cristiana, la mujer y el hombre tienen que pasar por lo mismo. Pasar por la fuente, ser y revestidos de Cristo, entrar al reino de Dios y ahí ser circuncidado el corazón. Porque el evangelio del reino de Dios, los hombres y las mujeres, como dice Pablo, no hay diferencia. Los dos son circuncidados en el corazón. Son judíos si son circuncidados en el corazón. Ese es el tema. El esclavo, el libre, el judío, el gentil, mujer, varón, todos son hechos hijos de Dios al nacer de Dios, al ser circuncidados en el corazón, ¿no? Y esa es la promesa verdadera. Ahora, el que los lleva a entrar por otra puerta diciendo no, tienen que circuncidarse, no, esa no es la puerta. Porque esa es la puerta para hacerse parte de la nación judía. Pero hacerte parte de la nación judía no te da la salvación. Claro. Pero entrar al reino de Dios, nacer de Dios, sí te la da. Entonces son dos cosas distintas. Entonces, y Pablo es claro, el judío tiene que circuncidarse, porque tiene que ser parte de la nación judía, por ser judío. Y él que agarró a Timoteo y lo circuncidó. Él a Timoteo lo circuncidó. Y por supuesto, ahora Timoteo tiene que guardar toda la ley, como judío. Pero para entrar al reino de Dios tenía que nacer de Dios, tenía que entrar por la puerta estrecha, y eso era lo importante. Ahora, si antes te estaba circuncidado en la carne, o no había diferencia, dice Pablo. A ver, lo importante es que entrar por la puerta estrecha al reino de Dios. Entonces, para eso tienen que creer en el Cordero de Dios, tienen que ser bautizados justamente en la fuente, tienen que resucitar con Cristo, tienen que estar revestidos de Cristo y entrar al reino de Dios revestidos de Cristo y ser circuncidados por Dios en justamente la mente y el corazón. En el corazón, eso es lo importante. Ese es el Evangelio. Porque tiene que ver el fruto del Espíritu, o sea, tiene que cambiar el tesoro de nuestro corazón. Y el que tiene hambre y sed de justicia quiere eso. El que quiere seguir siendo el camino a la carne y ser salvo, y bueno, mejor que sea católico y compre una indulgencia, pero tampoco se va a salvar. Ahora, el que tiene hambre y sed de justicia no quiere andar en el camino a la carne, quiere seguir las pisadas de Jesús, y ese va a ser salvo, el que tenga hambre y sed de justicia. Pero, y gratis, porque para ellos, justamente para el que tiene hambre y sed de justicia, es la promesa del Evangelio del Reino de Dios. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. Ese es el tema. ¿Quién tiene hambre y sed de justicia?
El que conoce el Evangelio y ve al verdadero Jesús, ve el carácter de Jesús, ve el carácter de Dios reflejado en Jesús y quiere ser como Jesús, ese tiene hambre y sed de justicia. Y valora eso más que el otro y desecha al otro, porque no puede andar en dos caminos, tiene que elegir el camino del que va a andar. Entonces, el que elige ese camino va a ser saciado por Dios y va a recibir la bendición de Dios. Y ese es el Evangelio. Entonces, Dios nos llama. Ahora, ¿quién va a andar por ese camino? El que quiere, el que tiene hambre de justicia, el que no, no. Pero es gratis. Entonces, al final del camino se ve el fruto. Va a tener sello de Dios o la marca de la bestia, especialmente en la última generación, donde todos tomen una decisión consciente. ¿Qué es lo que quieren? Y nuestra misión es ¿qué? Es llamar y predicar el Evangelio y mostrarles que tienen dos alternativas y tienen que elegir. Y que está disponible para ellos la justicia de Dios. Y el que tenga hambre y sed de justicia, la va a pedir y la va a recibir. Entonces, por eso Dios lo llama el valle de la decisión. Porque todo el mundo va a escuchar el Evangelio y va a saber que está disponible. Y el que quiera va a salir de Babilonia, va a lavar sus ropas en la sangre del Cordero, va a entrar por la puerta de la ciudad de Dios, va a comer del fruto del árbol de la vida y va a beber del agua de la vida gratuitamente, porque está disponible. Y eso tenemos que mostrarle a la gente que está disponible para que entienda y pueda ser hecho parte del Israel de Dios. Dios pueda circuncidarlo en el corazón y transformarlo en la imagen de Jesús. Esa es la promesa de Dios. Y por supuesto, el que tiene fe y cree y va a pedirle a Dios, va a pedir, va a recibir, va a buscar, va a encontrar, va a llamar y se le va a abrir la puerta. Esa es la promesa de Dios. Y ese va a ser un hijo de Dios. Y realmente va a llegar a reflejar la imagen de Dios. Va a tener el carácter de Jesús. Ese es el verdadero evangelio. Bueno, ese es el resumen de Gálatas. Ahora después vamos a ver Efesios, que es lo mismo, pero visto de una perspectiva un poquito diferente. Y también en Efesios metieron la manito algunas cosas, pero digamos, es fácil descubrirlo. Así que es. Bueno, vamos a terminar, vamos a detener la grabación y vamos a orar. ¿Alguien quiere orar? Así terminamos nuestro estudio y